Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz, editor político, y hoy vamos a hablar de cómo el tigre no es como lo pintan en el Congreso de la República. Al presidente electo Abelardo de la Espriella le dieron un golpe en la presidencia del Senado de la República y uno menos duro en la Cámara de Representantes. Bienvenidos a Desde la Redacción. Ever Mejía es la nueva cara de La Silla Vacía en el Congreso de la República. Ever, ¿qué tal todo? Hola, Gerson, muy bien aquí. Bueno, un gusto estar acá con quien me está enseñando. Como el Congreso cambia de caras cada 4 años, en La Silla Vacía también cambiamos de cara de las personas que cubren el Congreso de la República. Jornada maratónica, casi 12 horas, estuvimos por allá. Estuvimos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. A las 2 de la noche nos agarraron los 2 días. Ever, en general, pues fue una elección que sorprendió y que fue llamativa, especialmente por el tema del Senado. Es la primera vez, hay que decirlo, que un presidente que gana un candidato que gana la presidencia de la República no llega con un partido sólido, fuerte, propio de él, a pelear las presidencias de Senado y Cámara. Abelardo Lespella tenía Salvación Nacional, que tenía únicamente 4 senadores, y entonces ahí aparece la pelea, que es el Centro Democrático reclama su derecho y se da esta alianza que pareciera típica del Centro Democrático del Partido Histórico. Ya lo vamos a desarrollar. Su historia la escribió esta mañana. Se llama Abelardo pierde su primer pulso con un Congreso que le muestra los dientes. El tigre no es como lo pintan, dirían otros analistas políticos. Hablemos en general, Ever, de qué vio ayer en esta maratónica jornada de elección de presidencias de mesa directiva del Congreso de la República. Sí, Gerson, digamos que fue una jornada muy interesante porque a diferencia de lo que ha sido otras elecciones de presidentes en el primer año, recordemos hace 4 años, con Roy Barrera fueron muy protocolarias. Ya, a la hora que me imagino que ustedes llegaron ya sabían quién iba a ser el nuevo presidente del Senado. Esta vez nosotros estábamos en los pasillos del Congreso y los congresistas hacían cuentas, uno les escribía a algunos y unos decían que iba a ganar De Luque, otros decían que iba a ganar Honorio. Entonces era una incógnita absoluta, y además que quienes estaban detrás de cada uno de los candidatos, ¿no? Nada más y nada menos que el presidente electo con Alfredo De Luque del partido de la U, y el Centro Democrático con Álvaro Uribe apoyando a Honorio Enríquez. Recordemos que la semana fue una guerra de trinos de lado y lado, y bueno, se terminó ganando el uribismo. Esto hay que contarlo, la pelea se dio porque el gobierno de Abelardo Lespella se la jugó anticipadamente por dos candidatos, por De Luque en el Senado y por Daniel Briceño en la Cámara de Representantes. El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, fue el que puso los nombres sobre la mesa y dijo, mire, bajo estos dos nombres es que nos vamos a jugar, en cierta manera, la primera señal de la coalición del gobierno. Eso fue lo que dijo Lara hace unos días en medio de las negociaciones para las mesas directivas. Y en segundo lugar, pues somos respetuosos de la autonomía del Congreso de la República. Naturalmente que el doctor Alfredo de Luque reúne todas las condiciones. Es un hombre serio, probo, que ha estado y que estuvo cerca de este proyecto. Y si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, pues lo veríamos con muy buenos ojos. Y en Cámara Daniel Briceño tendría el respaldo. El doctor Briceño también respaldó este proyecto de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo y veríamos con muy buenos ojos, y esa es la decisión de la Cámara y de su partido. Entonces, los nombres estaban, el propio gobierno entrante fue el que los puso sobre la mesa. Digamos que se saldó esta tradición que existió en el Congreso de la República, es que la bancada más grande pone los dos primeros presidentes y que por lo general otra regla no escrita es que no pone presidentes novatos, es gente que ya ha hecho la carrera. Entonces, ahí apareció el primer pulso y arranquemos por la más fácil, que fue la presidencia de la Cámara de Representantes. De la presidencia de la Cámara, es que todo tiene que ver con todo. ¿Qué pasó? El gobierno lanza estos dos nombres sin siquiera reunirse con el Centro Democrático, que era la bancada de gobierno más grande. Entonces, De Luque del la U y Briceño del Centro Democrático. Entonces, la narrativa en ese momento que se estaba construyendo era, oigan, pero quédense con la Cámara y déjenle al gobierno elegir a su senador amigo. ¿Qué pasaba con Briceño? Que dentro de la propia bancada del del Centro Democrático decían, oiga, pero Briceño es más cercana a Abelardo porque fue uno de los congresistas que más rápido se le sumó a la campaña, y de hecho hizo unos cuestionamientos a la campaña Le daba Paloma días antes con de toda la, incertidumbre, ajá. días antes de la primera vuelta. Y entonces decían, o sea, tras que no nos dan el Senado, no, nos eligen el presidente que tenemos que poner nosotros Cámara. Entonces, básicamente, a partir de ese momento, el Centro Democrático dijo, no, nosotros no vamos por la presidencia de la Cámara, sino que le apuntamos todo a la del Senado con Honorio Enríquez.
Y entonces en el Senado dicen, tenemos números, digamos, de Luque tenía una mayoría sólida, digamos, frente a los partidos políticos, si todos los partidos, digamos, los que van a entrar al gobierno estuvieran ahí. Hoy yo hacía una comparación y es, ese apoyo cantado de Luque de los partidos es como cuando los jugadores de fútbol respaldan al técnico cuando pierden. Un partido que salen a decir, no, nosotros respaldamos al el proceso y a la semana siguiente echan al técnico. Sí. O sea, no hay nada más falso que un futbolista respaldando a su técnico. Y en este caso entonces eran todos los partidos firmando cartas con Sí. nombre propio diciendo quiénes van a ganar. Claro, claro. Recordemos que en el principio la puja había como incógnita. El Centro Democrático arrancaba con 17 y la U, que era el de Luque, 8, más 4 de Salvación Nacional, 12. Y esta semana que pasó empezaron a sumarse partidos y declaraciones firmes de Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que tiene 10 senadores. El Partido Liberal firmó una carta poquito antes del 20 de julio. Incluso el Partido Verde, que uno pensaría que es más cercano, no es tan cercano a Abelardo, terminó apoyando a su candidato en ese momento. Y como que el ambiente era que iba a ganar de Luque por esas cuentas. Sin embargo, el Centro Democrático nunca se bajó. Dijo, vamos a voto limpio, vamos a voto limpio, vamos a voto limpio. Y recordemos, estábamos ahí en los pasillos del Congreso y desde temprano ya empezamos a ver que la cosa no estaba tan cantada a favor de Luque. Hasta las 10 de la mañana las cuentas estaban más o menos así, como se pintan en el hemiciclo que hicimos de los 103 senadores. Entonces ahí tenemos, bueno, tocaría pintarlos por colores, pero digamos, estaban. Los conservadores son 10, pero sin Guaidó Mansur, que está preso, 9. 9. Entonces teníamos 9. Teníamos, del Partido Liberal eran 13. Del Partido Liberal eran 13. 13, voy sumando aquí manualmente. Del Partido de la U eran 8. 8. Sí. De Cambio Radical eran 7. Sí. Sigo sumando. De Salvación Nacional eran 4. Sí. Sigo sumando. Si quiere volvemos aquí. El Mira, El Mira. 3, que se sumó fue el domingo. El Mira son 4. 3. 3. 3. El Nuevo Liberalismo 1. El Neoliberalismo 1. El Verde, que eran Y 8 con AICO. Y con 8, los 8 de la bancada alternativa. Entonces, Abuelo de Pájaro eran ¿qué? 22, 30, 37, 55. 41, 44, 45, 53. Bueno, me faltan 2. Ahora lo buscamos, pero eran 55. 55. Ah, bueno. Sí. Los de la ASI que son 3. Eran 3. Pero ahí, bueno. Entonces, Alfredo de Luque tenía hasta las 10 de la mañana en las cuentas de servilleta, que tenía inclusive a algunos colegas haciéndole el perfil de Alfredo de Luque, tenía 55 votos. Así es, Gerson, eran 55 votos, pero ¿qué pasaba con Honorio Enríquez? Honorio Enríquez solo tenía 18, que eran el Centro Democrático y el de J.P. Hernández. Y cantado. Pero toda esa mañana, incluso desde días anteriores, se estaba especulando con que el pacto histórico lo iba a apoyar. El pacto histórico con el maíz son 27. 25 más Iván Cepeda más Marta Peralta, 27. Y con eso, pues se volvía competitivo. No le alcanzaba, pero ¿qué pasó? Cuando se van a voto secreto, de estos partidos que le prometieron sus votos a De Luque, hubo varios que lo traicionaron. O sea, como los jugadores de fútbol cuando respaldan al técnico después de que pierden un partido. Sí. Entonces empezó el pepeo. ¿Dónde están esos votos? Es decir, si De Luque si partía con 55 y terminó con 45, perdió 10. ¿Dónde están esos 10 votos? Bueno, Gerson, a ciencia cierta no se sabe porque el voto era secreto, pero hay señales. Hay señales que el que quiere verlas vio, que el que las quiso ver las vio ayer. Sí, exactamente. Y vemos que en varios de estos partidos hay muchas personas aliadas que fueron aliadas al gobierno Petro. O que el propio Abelardo las acusó de compradores de votos, de politiqueros. Entonces, hagamos un repaso rápido. En el Partido Verde, incluso fue un partido que apoyó a Iván Cepeda en segunda vuelta, con lo cual uno puede intuir que algunos de esos que habían cantado su apoyo a De Luque, cuando el pacto histórico decide irse con Honorio Enríquez, algunos de ese Verde se habrán acomodado a la bancada. A ver, yo me acuerdo. Entonces, en campaña, Abelardo de la Espriella dijo que Carlos Amaya era un comprador de votos y Carlos Amaya tiene un senador que es su hermano John Amaya, sí está en el Verde. Sí, por ejemplo. Sí. De la Espriella decía que Antonio Correa de la U era un comprador de votos, Sí. Y estaba ahí. Y siguió siendo senador. ¿Qué más? En el Partido Liberal, recordemos, María Eugenia Lopera, del grupo de Julián Bedoya. Estaba Camilo Torres, que además tiene un aliado en el pacto histórico, con lo cual
Por lo Buena menos, afinidad de votación. digamos, Dos no, por uno. certezas no hay, pero sí, digamos, son los sospechosos naturales, si uno lo quiere decir así. Y en el Partido Conservador recordemos que está Daniel Restrepo, que es del grupo de Carlos Trujillo, a quien también Abelardo... Ahora, Abelardo lanzó esas acusaciones y nunca presentó pruebas, ¿no? No, no. Dijo que eran posibles compradores de votos, pero nunca dijo de qué No. manera. Ahora, lo curioso entonces de todo esto es que para poder elegir su presidente de Senado, que era Alfredo Luque, necesitaba los votos de todas estas personas a los que él señaló en campaña de ser presuntamente compradores de votos. Claro, y lo que uno concluye de toda esta jornada, Gerson, es que a Abelardo ese discurso le sirvió para la campaña, para ganar, y lo mantuvo ahora que está, pues, digamos, en esta transición, y mantuvo esa relación distante, a veces hostil con los congresistas. Recordemos que en el empalme, cuando se reunió con su equipo, dijo, ustedes no están aquí por ningún congresista, por ningún político, por ningún partido. Cuando se reunió con mandatarios en Cúcuta, les dijo lo mismo, no necesitan congresistas para llegar al gobierno nacional. Esa hostilidad, esa falta de comunicación con el Centro Democrático, hoy le está pasando cuenta de cobro. Sobre todo que haya hecho eso en Cúcuta, frente al alcalde de Cúcuta, que eligió a su esposa senadora de la República por el Partido Liberal, suena un poco confuso. Entonces, había señales, el pacto histórico amagó hasta última hora de entrar o no apoyar. Yo creo que fue muy diciente la siguiente imagen y es Iván Cepeda, contradictor acérrimo del Centro Democrático de Álvaro Uribe. Estuvieron en campaña, chocaron fuerte. Ver a Iván Cepeda, tenemos la imagen por ahí, José, Iván Cepeda mostrando el voto. ¿Es un full? Ok, es un full de Iván Cepeda. Cuando muestra su voto, esto cambia y yo creo que es un punto de giro, un punto de quiebre en esta elección. Lo mostró. Lo mostró, decía la colega. ¿Qué significó que el pacto histórico o por qué el pacto histórico decide mostrar el voto? Bueno, ellos, Carolina Corcho fue una de las que habló en la plenaria pidiendo que se hiciera visible. Por unos conceptos jurídicos dijeron al final que el voto era secreto, pero varios de estos congresistas del pacto al final decidieron mostrar su papeleta. Incluso se la mostraban a la bancada del Centro Democrático como diciéndole, miren, les cumplimos. Y bueno, Gerson, ahí digamos, no sé si quieres que te relate un poquito esa escena final. Por supuesto. Una cosa es lo que se ve en cámara y otra cosa es cuando tú estás ya sentado. Ahí, por ejemplo, cuando empiezan a contar los votos, pues hay un delegado de cada partido revisando la votación uno a uno, y cuando ya gana el Centro Democrático, hay una celebración en el sector derecho, que es donde se ubica esa bancada, una celebración impresionante. En el pacto histórico también celebran y empiezan a cantar vencimos al fascismo o no al fascismo, y en el medio un silencio absoluto, algunos que se le acercaban a De Luque en una especie de pésame político, y dentro de ese medio estaban pues los traidores, los 10 traidores estaban allí, digamos, los que habían prometido el voto a De Luque. Pero no puede decir que son traidores o que al final hicieron otra lectura. Yo creo que hubo una traición, porque cuando tú firmas una carta y dices yo voy a votar por ti, y después cuando viene el voto secreto no voto, yo creo que hay una traición. Creo que también lo hacen, de pronto fue una estrategia, y además de no decirle al presidente electo yo no estoy contigo, sino de forma solapada, escondido, porque a ciencia cierta el presidente no sabe quiénes fueron los que le votaron en contra de su candidato. Entonces, a la derecha celebración efusiva, en la mitad los traidores según Ever, y está bien que los plantea así, y en la izquierda el pacto histórico mandándole un mensaje al presidente Abelardo de los Priella, diciéndole, su presidente no, usted ganó la presidencia, bueno, la demandaron, usted va a gobernar, pero aquí hay un mensaje de independencia. Básicamente ese es el resumen de las 3 imágenes que usted vio. sí, ese es el resumen de las 3 imágenes, y bueno, como conclusión uno diría ahí que Uribe, las abejitas, ¿cómo eran? Las abejas trabajadoras de Uribe le ganan. Operación Avispa, decía el colega Carlos Ruiz, uno de los veteranos que cubre el Congreso. Bueno, le ganó el pulso al tigre, por lo menos en esta primera puja de las muchas que se vendrán, ¿no? Así fue la celebración de la bancada del Centro Democrático. También se ve en la imagen un poco la mitad de los traidores fichados por Ever, y un poco a la izquierda la reacción llamativa del pacto histórico.
ahí al camarógrafo le faltó un planito a la Es que estatua, pero hay una escena que se va a repetir mucho en este congreso. Ahí estaban los 4 senadores de Salvación Nacional, Alejandro Bermejo y Germán Rodríguez, por ejemplo. Vive más en función de sus celulares y de transmitir casi en directo lo que está pasando en la sesión de congreso que de poner atención. Ayer, por ejemplo, Germán Rodríguez, mientras Petro hablaba en el discurso de la posesión, duró todo el rato mostrando carteles y grabándose, diciendo cómo, según él, estaba haciendo el balance. Entonces, esa es una imagen que van a repetir, que usted va a tener que ver mucho en el Congreso, y es los senadores de Salvación Nacional y unos y otros más, a toda hora dedicados a sus selfies. Entonces, se da la coyuntura. Mucha gente habla del petrouribismo. A ver, expliquemos eso con detalles para decir que eso no existe, sí. y que aquí lo que hubo fue una alianza coyuntural. Bueno, Gerson, usted pues lo ha cubierto más en el Congreso. Es normal que para escenarios puntuales todos los partidos terminen llegando a acuerdos y voten por uno X o Y. Por Roy Barreras creo que votaron casi todos en su momento, incluido el Centro Democrático. Y en esta vez es un poco distinto porque hay una puja, entonces, digamos, se toma una posición o por uno o por otro, no hay un consenso generalizado. Y básicamente el Centro Democrático, con el orgullo herido, con un presidente que digamos, lo desconoció en estas primeras semanas, sabía que para ganarle a De Luque necesitaba los votos del pacto histórico. Entonces, digamos que más allá de si hay alianza o no, ellos sabían que necesitaban esos votos y los fueron a buscar. Y el pacto histórico, por otro lado, dice, bueno, esta vez vamos a dejar de lado las diferencias con nuestro rival histórico y vamos a concentrarnos en derrotar al rival del momento, que además nos están enviando unos mensajes muy agresivos de judicializar al presidente Petro, y deciden, bueno, vámonos esta vez circunstancialmente por esto, pero yo no hablaría como de un petro-uribismo, sino como de una alianza circunstancial que, ojo, para la opinión pública, y depende cómo se venda esa narrativa, no siempre se va, o sea, para la opinión pública puede tomarse como una alianza, aunque no sea del todo preciso. Entonces hay que ver cómo se refuerza esa narrativa si alguien la quiere reforzar. Una de las dudas a partir de lo que pasó era cómo iba a reaccionar el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, cómo iba a reaccionar su ministro del Interior, Rodrigo Lara, que fue claramente uno de los derrotados de la jornada. Y entonces la duda pasaba era por Abelardo de la Espriella se radicaliza y entonces su primera reacción es decir, el Congreso son todos unos cafres y entonces yo no voy a gobernar con ustedes, sino que voy a sacar, no sé, la gente a la calle. Esa era una. Dos, bajarle al tono, ¿no? Como que el efecto que buscaban, digamos, esta coalición o esta alianza o esta coyuntura era mandarle un mensaje al presidente. ¿Cómo reaccionó el presidente? Yo creo que el presidente le bajó el tono, incluso se desmarcó un poquito de Luque, pese a que el ministro del Interior lo estuvo moviendo toda la semana. Él dijo que no era con De Luque, que él quería a Enrique Gómez, pero al final se dio cuenta de que De Luque había ido a buscar a pedirle el guiño, y él le dijo, dale, haga su trabajo, pero digamos, se desmarca de Luque y dice que va a tener buenas relaciones con Honorio Enríquez, que lo va a llamar una vez terminado ese video que estaba grabando, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Porque recuerdo que el propio expresidente Uribe dijo que Abelardo le había contado que estaba apoyando a De Luque por un compromiso personal que tenía con él. Es decir, a Uribe también le habían dicho que ese era el candidato. No, claro, pero es que Lara se cansó de decirlo durante toda la semana, además se enojó, porque es que Abelardo dice, no, yo le dije al presidente Uribe que compitieran y que cada uno buscara sus votos, pero Lara durante toda la semana pues se la jugó de frente por De Luque y criticó una eventual alianza entre el pacto y el uribismo. Entonces, pues lo que pasó fue diferente al discurso que planteó el presidente electo. Esto fue lo que dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella, reaccionando un poco ya con más mesura a lo que fue la elección de la presidencia del Senado de la República. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes. Una vez yo descarté esa posibilidad, el doctor Alfredo de Luque, quien estuvo a mi lado desde el inicio de la campaña, me manifestó su interés de aspirar a la presidencia del Congreso. Hombre, le dije, procede, consíguete los votos, construye los apoyos necesarios y cuenta conmigo.
Lo mismo le dije al presidente Álvaro Uribe cuando conversamos sobre el tema. Le dije, presidente, estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos y que los compromisarios vean a ver si llegan a un acuerdo y al final que sea el Congreso en ejercicio de su independencia el que tome la decisión. Proceda, doctor de Luque. Si me acuerda mucho una frase de proceda, doctor. Bueno, otra frase, pero suena muy parecido. Proceda, doctor de Luque, le dio el guiño, le dijo hágale, pero ahorita se desmarcó porque vio que los números no le dieron. No, pues yo creo que hoy todos los titulares fueron Abelardo perdió, Abelardo derrotado, Abelardo, y yo creo que con esta declaración lo que intenta es decir, oigan, yo no estuve tan derrotado porque yo no me metí de lleno, yo no llamé a nadie. Entonces, pues yo creo que es más para no verse como perdedor en pues en esta semana antes de que se posesione incluso, ¿no? Ya la primera derrota frente al Congreso. Hay una siguiente prueba para demostrar que esto no es una ruptura de gobierno ni de coalición y es este mismo Congreso que le dio, digamos, la bienvenida con este mensaje de no le va a elegir su presidente en el Senado ni el de la Cámara y ahorita profundizamos en Cámara, va a votar la proposición para que el Congreso pueda sesionar fuera de Bogotá. Palabras más, palabras menos para que pueda ir a una sede militar para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Esa proposición, ¿qué futuro tiene? Yo creo que no van a entrar en conflicto por ese tema tan menor, digamos, en términos para el Congreso. No es una pelea que creo que quieran dar los congresistas frente al presidente. Creo que sí le van a disputar otros espacios como la Contraloría y bueno, ya veremos cuál será la agenda legislativa que proponga el gobierno, pero en ese caso esa coalición creería que le va a funcionar, pero tenemos que esperar. Usted lo decía hace unos días, pero lo podemos recordar. Los números están para que Abelardo de la Espriella tenga mayoría pensando en su agenda legislativa que es diferente a la elección de mesas directivas. De nuevo, ¿quiénes van a estar ahí cantados ya, aparte del Centro Democrático y Salvación Nacional? ¿En qué va el tránsito de los partidos tradicionales para hacer coalición de gobierno? Mira, está Cambio Radical, que tiene 7 senadores, además ahí con los Char, que tienen ministra de Transporte, está la U, que ya, digamos, en el medio de esta puja por la presidencia y con De Luque como candidato también cantó su apoyo al gobierno, está el Partido Conservador con Efraín Cepeda, también lo anunció, ya lo anunció, que es muy cercano a Abelardo Efraín Cepeda. Está, por supuesto, Salvación Nacional. Partido Liberal. Ese puede ser como de los tradicionales, como la incógnita. Uno creería que también se va a ir. Partido Liberal nunca pierde. Partido Liberal apoyó a De Luque oficialmente. Entonces uno creería El ministro de Comercio, porque él diga que no es del partido. Bueno. Mauricio Gómez. Bueno, sí, Mauricio Gómez, claro. Claro que ahí quiero seguir leyendo a Mauricio Gómez a ver cómo se termina comportando, si es más charista que liberal, si es más liberal que charista. Claro, gavirista, claro. O es gavirista, charista y liberal. Ya veremos. Por eso hay que darle tiempo a ver cómo se comportan estos ministros. Pero entonces las cuentas le dan, digamos, relativamente bien. Ahora, cualquier diferencia con un partido grande como el Centro Democrático, como el Partido Liberal, como el Partido Conservador, lo pone en riesgo, ¿no? Entonces... Ya lo demostraron. Ya lo demostraron. Es decir, con esos 28 votos que trae el pacto histórico, bueno, 26-27 más 3, unos verdes o indígenas, usted es un otro bloque grande y con eso le hace contrapeso. Así es, y el pacto histórico muestra que se alía con el que está enojado con Abelardo y gana. Es un 2-1. ¿Y esos mismos números están en la Cámara de Representantes? Así es, Gerson. Ahí sí, las ecuaciones son muy similares. Nosotros hicimos el conteo aquella vez y las mayorías también le dan con claridad. Esta vez en la elección a presidencia no terminó siendo Briceño, que fue el que le dio inicialmente el guiño al gobierno, sino Nicolás Barguil del Partido Conservador. Yo creo que ahí el gobierno enfocó también todos sus esfuerzos en De Luque, dejó lo de Nicolás Barguil. Había como cierto consenso en general y los números dicen que todos votaron por Nicolás Barguil, desde los de Salvación Nacional, que son los de Abelardo, hasta los del Pacto Histórico, que son la oposición. Entonces hablemos ya de la Cámara. Nicolás Barguil, cordobés él, primo de David Barguil, entiendo que tiene una cercanía social con Abelardo de la Espriella. Hablemos un poquito de quién es Nicolás Barguil y cómo logra, en su segundo periodo, si no estoy mal, ser el presidente de la Cámara de Representantes.
Bueno, Gerson, ahí usted lo cubrió más ahora en este periodo en que estuvo. Entiendo que fue uno de los, recordemos que la bancada del Partido Conservador durante el gobierno Petro, los senadores fueron más opositores a Petro y los representantes fueron más aliados a Petro. Entonces ahí hubo un grupo grande de representantes que se movía al ritmo del gobierno, a veces le hacía quórum, a veces no, de acuerdo al beneficio del gobierno, y entiendo que dentro de esos estaba Nicolás Barguil, lo cual es llamativo porque Nicolás Barguil es del grupo de David Barguil, que en campaña presidencial ya por allá en 2022 fue uno de los que más duro le dio a Petro, digamos, lo que más lo cuestionó y como que su mirada era totalmente contraria, pero Nicolás, siendo de ese mismo grupo político, usted ahí cómo lo ubicaría. Sí, no, se acomodó, digamos que era un bloque, la bancada conservadora se dividió como en 3 bloques y en ese caso Nicolás hacía parte de alguien en el que vamos a mostrar ahorita, que es como un todopoderoso de la Cámara de Representantes. Si quieres se la paso. Ayer, justo en el proceso de la elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, apareció la figura de Ape Cuello. Valduparense, ¿no? Se les dice a los de Valledupar. No, se les dice vallenato. Entonces, vallenato valduparense, del Cesar. Veamos esta imagen, un poco, si quieres yo la voy narrando, la va poniendo José y yo se las describo. Los dueños harán con Juan David. Entonces, detrás de Carlos Cuenca, que era el que estaba presidiendo, estaba escondido Ape Cuello. Ape Cuello fue uno de los delegados del Partido Conservador para negociar las mesas directivas. Alfredo Ape Cuello con Nicolás, de los que pocos hablan, de los que poco hablan en plenarias, pero que toman decisiones. Entonces, Ape Cuello es el que postula a Nicolás Barguil, gana un pulso interno, de hecho, porque había otra bancada que quería a Julio Roberto Salazar de Cundinamarca y otro que quería a Delcy Sasa del Tolima. Al final gana el pulso Nicolás Barguil. Tan seguro estaban que Nicolás Barguil se tomó y se hizo un fotoestudio como a las 8 de la mañana en la Cámara de Representantes para ya tener las fotos listas para cuando salía la elección. Entonces fue 180 de 181. Bueno, un solo voto de incógnito que no. Un voto en blanco que tenemos la duda si fue Briceño, aunque pareciera que no. Entonces ahí, digamos, la Cámara también mandó un mensaje porque dijo, mira, aquí tomamos decisiones de manera autónoma. Claro, porque en teoría entonces Barguil no, digamos, no era de los como conservadores opositores a Petro que uno creería que son los que deberían estar. Que era lo que reclamaba Briceño, que quiso como un poco poner la narrativa de que al Nicolás Barguil le había ayudado en algunas cosas a Petro, era un conservador petrista y que no había que premiarlo. Que era un poco la lectura que hacían los del Centro Democrático en el otro lado con Alfredo de Luque. ¿Se ve cómo cambian las narrativas de una cámara a la otra? Claro, sí, ahí van cambiando y como los congresistas se han movido como tan al ritmo de la burocracia en los distintos gobiernos, unas veces son aliados de los que están a favor del acuerdo de paz y otras veces son aliados de los que están en contra, entonces como que hay posturas que cambian mucho el vaivén de las alianzas circunstanciales. Y usted me contaba ayer una anécdota de qué opinaba de las de las pies ya hace muchos años de Alfredo de Luque. Sí, mire, estaba como columnista del periódico El Heraldo. Él estaba defendiendo el proceso de paz y decía algo como que Timochenko puede hacer un mejor rol que algunos impresentables como Julián Bedoya y Alfredo de Luque. Entonces leí esa columna y me llamó la atención. ¿Y por qué atacaba a de Luque? No tengo el detalle, pero creo que era porque había un defendido de Abelardo en la comisión de acusaciones. Pretel. Magistrado. Y estos señores de Luque y Bedoya estaban en esa comisión y como que no tengo como la minucia de qué le hicieron a Pretel, pero eso le generó un malestar a Abelardo y provocó esa columna. Sí, Abelardo fue el abogado de Pretel y Pretel pues terminó condenado. Ya pensando en perspectiva, ¿qué viene para este Congreso ya con este mensaje que mandó Abelardo de las Priella? ¿Qué viene para la agenda legislativa del gobierno de Abelardo de las Priella? Esto ya es el 7 de agosto que él se posesiona, bien sea en una guarnición militar o donde defina que lo va a hacer. ¿Cuál cree o hasta ahora que ha anticipado van a ser las prioridades del gobierno de las Priella en la agenda legislativa que tiene que pasar por el Congreso de la República? Sí, bueno, lo primero, ayer vimos a Enrique Gómez recogiendo las firmas para esta proposición.
para que Abelardo se posesione en Popayán. Ujú. Pero digamos que el gobierno no ha sido como claro en qué proyectos va a presentar en este primer semestre, pero uno, digamos, lo que se cree es que va a ser un tema tributario para el tema de mejorar la situación de deuda del país y también el tema de seguridad, pero no hay detalles, Gerson, no han mencionado. Ayer le escuchaba a Germán Rodríguez de Salvación que va a presentar el acto legislativo para que los militares puedan votar, por ejemplo. ¿Quién? Germán Rodríguez. De Salvación Nacional. ¿Qué más escuché por ahí que habían dicho? Bueno, los de Salvación, digamos que son la línea pura y dura de Abelardo de las que ya van a estar en la primera, en la sexta y en la cuarta y en la segunda. Hay una cosa que me quedó sonando y que yo creo que va a pasar y es que por fin va a apoyarse el transfugismo en el Congreso de la República. Hay muchos congresistas amarrados en partidos donde no se sienten cómodos, ¿no? Pues viene pasando desde hace mucho tiempo, pero en el periodo anterior le tenían miedo a que eso terminara fortaleciendo el pacto y no se terminó haciendo. De pronto llegó el momento, o bueno, ya Pues porque el presidente va a tener partido político propio en los próximos días. muchos van a coger por allá. Entonces puede ser que ahora tocaría mirar las cargas, ¿no? Porque el punto del Centro Democrático ya no le gusta, porque el presidente Uribe ha advertido que la gente de Abelardo lo que quiere es acabar el Centro Democrático. Seguramente por eso no apoyan el transfugismo. Bueno, ya vemos que le ganaron un pulso, podrían Voltean las cargas. Sí, hay que ver la circunstancia en ese momento. Yo creo que por ahora ellos están concentrados, el Congreso, en elección de las comisiones, pues la conformación y las presidencias. Lo definen esta semana. ¿Quién va a presidir esas comisiones? Pues que son importantes porque debaten como los temas específicos que después pasan a la plenaria. Y también el otro tema grande que se viene es la elección del Contralor, donde parece que quiere jugar el procurador Gregorio El Hach. Abelardo en su empalme metió a Ana Monsalve, que es candidata a la Contraloría. Entonces, bueno, esos son los pulsos que se vienen. No vaya y el Congreso le dé otro golpe a Abelardo de las Prieto. Ever Mejía es el periodista que cubre el Congreso de la República para La Silla Vacía en el próximo cuatrenio. Bienvenido a Bogotá. Gracias, Gerson, aquí acostumbrándome al frío, así que bueno, ya con las semanas nos acostumbraremos del todo. Todavía da duro. Para que no le pegue la altura. Si lo ven por allá en el Congreso, salúdenlo, por favor. Es Ever Mejía de Barranquilla. Muchas gracias por pasar por aquí. Suscríbanse, like, compartan. Estamos en todas las redes sociales. Ayúdenos a aumentar esta comunidad para que podamos tener estos conversatorios, estos debates con estas nuevas caras del periodismo que se vienen desde las regiones para Bogotá. A ustedes muchísimas gracias. Esto fue desde la redacción. Que estén bien. En el Congreso, el presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de las Priella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Inscripciones hasta el 24 de julio. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.